que a veces las nombran como glándulas TAC. Glándulas TAC. ¿Qué significa? Esto significa túbulo, esto significa acinar y esto significa compuesto. Túbulo acinar compuesta. ¿Por qué tubular? Porque es una glándula tubular, pero que también tiene acinos para que almacene su producto de secreción. El producto de secreción en este caso va a ser mixto, va a tener una parte mucosa y una parte serosa. Y su función va a ser mantener humedecidos los cornetes nasales, para que en el momento en que pase el aire, pues el aire pueda fluir, no genere dolor, no haya ningún tipo de fricción, nada. Y aparte de que lo mantenga húmedo, pues resulta que el epitelio respiratorio, como hablamos que es ciliado, esos cilios están en constante movimiento. ¿Por qué? Porque tienen filamentos, o sea, unas fibras súper pequeñitas de actina y miocina. ¿Dónde más escuchamos hablar de actina y miocina? En el músculo. Entonces, esas fibras, esas moléculas le confieren movimiento a los cilios. Y el movimiento va a ser un movimiento así todo el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando uno inhale, entre todo el aire no entra puro, entra con un montón de partículas, de mugre, de coronavirus, de bacterias, de todo. Entonces, en todo el momento, el cilio se pone así, y al hacer ese movimiento de barrido, deja sobre la superficie llena de moco, o la superficie húmeda, todas esas partículas. Él sale limpiecito y vuelve y ejecuta su función. Entonces, si uno entra en un lugar que está con polvo, recién están barriendo, o se está levantando acerrín, o entra un galpón y las gallinas están revoloteando, bueno, van a haber muchas partículas en el aire. Entonces eso hace que se vaya a acumular gran cantidad de polvo con el material que están llevando ahí, si es mugre, si es bacterias, si es polvo, si es alguna sustancia como cal, etcétera. Todo eso se queda ahí pegado y el siguiente estímulo va a ser o usted tose o usted estornuda, porque eso no se le va a quedar ahí represado, tiene que sacarlo. Es por eso tan importante lo del estornudo, que a veces las niñas, sobre todo, hacen unos estornudos así todos. Resulta que para que se produzca el estornudo hay un montón de, aparte del sistema nervioso, está mandando unas atmósferas de fuerza. ¿Sí? ¿Para qué? Para que eso que se quedó acumulado pues salga. Es que es un mecanismo de defensa. Si usted no lo deja salir porque le da pena el estornudo, pues resulta que le puede dar glaucoma. Glaucoma es aumento de la presión intraocular. Entonces, con el tiempo se va generando. O se le sale por otro lado, no me digas. Es que si la otra vez en una clase pasó el chistoso porque una niña, por no estornudar, no hacer normal, el estornudo, se lo peor. Entonces es mejor dejar salir el estornudo tranquilamente, que eso es algo normal, eso es algo fisiológico, normal. O algún día ustedes han escuchado a un perro que retenga un estornudo. No, es normal, ¿sí? Hay que dejar salir un poco del instinto y normalizarlo, porque si nosotros vimos, uy, salud, pero ¿qué? Está enfermo, eso no ayuda a normalizar. ¿Sí? Un salud, listo, está bien, pero si empezamos todos a hacernos entre todos bullying, sabiendo que es una cosa fisiológica y sabiendo que somos médicos, pues no estamos en nada, ¿sí? Dentro de nosotros mismos está como normalizar lo que es normal, que lo volvieron a normal, pero no tiene nada que ver. Bueno, entonces este epitelio, y ahí en esos, si estuviéramos viendo por ejemplo una cavidad nasal patológica, muchas veces esto se acumula en moco, y aquí no se ven estos espacios blancos por donde pasa la luz, sino que se ve moco, se ven bacterias, se ven exudados, se ven neutrófilos, etc. Bueno, ¿qué más tenemos? Tiene una parte también muscular, pero está conformada por unos haces muy pequeños de músculo liso. Aquí se ve un poco. No es un músculo como tal, pero sí están acompañando porque ellos tienen que ayudar en los procesos de contracción de las glándulas.
Y como hablábamos en el sistema nervioso, pues ya nosotros no tenemos el control de cuándo se va a secretar el moco de la glándula, no sé qué, no, eso simplemente va ocurriendo y uno ni se da cuenta. Entonces, esos haces ayudan a que haya esa conexión con las neuronas para que las terminaciones axonales hagan el estímulo, se produzca la secreción y todo siga funcionando. También hay glándulas caliciformes. Aquí no son tan numerosas como en la tráquea, pero sí hay una que otra. Por ejemplo, estos espacios blancos que estamos viendo acá es de glándulas caliciformes. Glándulas o células de cualquier manera, porque recordemos que esa es la única glándula unicelular. O sea, ella sola ya es una glándula. Y su producto de secreción es el mucinógeno, llamado en el bajo mundo moco. Aquí volvemos otra vez a ver la parte del cartílago, entonces recordemos que es cartílago hialino, que tiene pericondrio, que tiene los grupos isógenos, que tiene la matriz territorial, interterritorial, etc. Ahí cuando les digo que necesariamente la histología es acumulativa, pues es acumulativa, ¿sí? Porque vimos en el primer corte el cartílago y aquí otra vez estamos viendo el cartílago. No lo estamos viendo solo como cartílago, sino lo estamos viendo como cavidad nasal. Lo vamos a ver cuando veamos la tráquea, lo vamos a ver cuando veamos la laringe, porque todas esas estructuras tienen cartílago. Desde cualquier parte se puede preguntar. Epitelios también vimos, glándulas ya vimos, músculos ya vimos, pero aquí lo estamos viendo en conjunto porque ya empezamos a ver sistemas. Esta parte que estamos viendo ya es cercano a la parte de la piel, como les decía, es como si fuera una parte de un hocico, en este caso es el hocico de una cobaya. Ese fue un corte que hicimos de una necropsia, y pues como aquí no había cavidad nasal, pues yo traje ese corte acá para que pudiéramos ver completico todo. Esta parte es de piel, que es epitelio estratificado plano queratinizado. Aquí ya tenemos una parte de dermis. Por ahí en alguna parte se ven también folículos pilosos. Mírenlos acá. Todas estas bolitas son folículos pilosos de la cavidad nasal. Se ven unos más gruesos porque son pelos táctiles. En los bigotes ahí es, en los hocicos ahí es bigotes, y los bigotes son pelos táctiles. Entonces ellos son mucho más gruesos y tienen senos cavernosos, que por eso le permiten tener una parte sensorial. Entonces aquí como para lo que ustedes van a hacer de tarea, una foto. Yo creo que una parte así, ahí captan todo. ¿Por qué? Porque captan la parte de piel, la parte externa, la parte ya de los cornetes, el epitelio, la lámina propia, las glándulas. Aquí tienen todos esos rosaditos, son los haces del músculo liso, el cartílago, otra vez epitelio certificado cilíndrico ciliado, coana, cornete. Esto se llama lámina propia, donde están las glándulas, donde está el músculo liso. Esos cositos rosados que ven en las coanas. Esos son artefactos. Son como manchas de eosina. En otro pedazo que no. Es que en todos quedó manchado. Estos son manchas también de eosina. Si fuera, por ejemplo, contenida, porque ahí uno puede encontrar moco,
por ejemplo, en patologías, esto está lleno así rosado, pero también lleno de puntos morados de los leucocitos. Entonces, y no es hialino como se ve este que permite así el paso de la luz, el artefacto, sino que es más denso. Entonces, si quieren en una sola foto poner todo, lo pueden poner, pero entonces tiene que ser en 4x y se fijan que salgan todas las partes. Si no, ponen dos, una para la parte externa, lo que explicábamos de la parte de la piel, otra para la parte interna, donde estén lo de los cornetes, el epitelio, las glándulas, todo. Su cavidad nasal. Les recomiendo que tomen la foto de la caja de Diego, porque de la lámina de él, porque es la única que tenemos. Del resto, todos tenemos en puras transparencias. Listo. Yo debía haber dejado eso en mi caja. Que la de ustedes no tenían. Laringe. ¿Ya se acomodaron? Line. Entonces usted no ha propuesto ningún proyecto para cambiar esas cajas. Las estoy cambiando yo misma. Pues porque romper una pagan dos, porque no me quedo sin con qué trabajar. Por eso fue que me inventé eso, porque ya no. Ya hay muchas que yo he cambiado. Bueno, la siguiente porción que vamos a ver es la laringe. La laringe es un órgano que es cartilaginoso. Está conformado por varios tipos de cartílagos, aritenoides, fibroinoides y sobre todo el tipo de cartílago tiene un cartílago que es la epiglotis. La epiglotis o la epiglotis, esta tiene como función tapar las heces cuando uno está comiendo para que el alimento pase por la cavidad oral. Otro paréntesis como un sólido para que el aire pase de la cavidad nasal hacia la cara. Listo, pero entonces es el paso todo el tiempo. Por eso es que uno no debe comer y hablar a la vez. Aparte de que es mala educación, pues entra en conflicto la epiglotis y por eso es que, ay, se le fue por el camino y a botar, que uno está comiendo, pues ella de verdad no sabe comer. La laringe tiene dos tipos de cartílagos, uno luminoso y cartílagos elásticos. Al no tener epiglotis, pues lo dejamos como cartilagística de la laringe, tiene cartílagos hialinos, con la parte por donde se comunica con la por la parte por donde se comunica con la cavidad oral y la faringe, la epiglotis va a tener un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, que es el mismo de la cavidad oral. En este pedacito estamos buscando un pedacito donde se viera lo de los estratos, porque pues se ve bien delgadito y aquí no se alcanza a ver si son varias capas, si es una capa, ¿no? Pero en esta curvita sí se alcanzan a ver, ¿sí ven los punticos de los estratos? Bueno, esta es la parte que se comunica con cavidad oral, faringe y iría por la parte respiratoria. Pero por la parte de arriba ya tienes un epitelio respiratorio porque es el que se va a comunicar con la tráquea. ¿Listo?
Y el epitelio respiratorio, recordemos que es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Cómo era el epitelio del Estratificado plano no queratinizado. Y se comunica con... Faringe y cavidad oral. Es esa tapita que se va moviendo. Si uno está respirando, permite el paso del aire. Si uno está comiendo, permite el paso de la comida. La tapita que queda conectada con la cavidad oral es estratificado plano queratinizado, que es el mismo epitelio de la cavidad oral. Pero la que se va a conectar con la parte de arriba, que es la cavidad nasal, que es la que va a permitir el paso del aire, pues tiene pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Porque como va a pasar aire por ahí, el aire puede tener partículas, entonces necesita los cilios, necesita todo eso para poder seguir trabajando. Ese es el primer epitelio que se le daña, por ejemplo, a los fumadores. El que le sigue es la tráquea. Entonces, ¿por qué? Porque uno fuma a través de la cavidad oral, ¿cierto? Entonces, el primer epitelio que va a recibir ese estímulo lesivo del humo es ese epitelio. Por eso es que los fumadores, después de un tiempo, empiezan a escupir. No sé si ustedes convivan o sean fumadores, que se empieza y uno camina con un fumador y se empieza a escupa y escupa y escupa. ¡Uy, qué fastidio! ¿Cómo? Parece una llama. Sí, y es por eso, porque ese epitelio se le empieza a dañar, esos cilios se le empiezan a cortar y se vuelve a volver se empieza a convertir en un epitelio como el de la cavidad oral, o sea, se estratifica también. Entonces, si pasa cualquier partícula, bacteria, virus, lo que sea, ese mecanismo de defensa ya está perdido. Compañeras, ¿en qué se quedaron? el epitelio de la boca. Estratificado plano no queratinizado. Y el de la cavidad nasal es el certificado cilíndrico. Sí. El de la cavidad oral, hay algunos animales en que sí lo tienen queratinizado, ¿no? Como los bovinos, por el tipo de alimento que ellos consumen. ¿Sí? Entonces, pero el de nosotros, el de los perros, ese es no queratinizado. El de los gatos, la lengua es queratinizada, por eso la lengua de los gatos es áspera. Pero ya después en el digestivo vamos a ver eso. Entonces aquí es importante tener claridad que esa misma estructura tiene por un lado un epitelio y por el otro epitelio, pero no es que no lo aprendamos de memoria, sino que recordemos la ubicación anatómica que tiene y la función que tiene. Como por un lado va a tener contacto con la comida, pues necesita estratificarse, ¿sí? Porque qué tal que uno haya comido ese día, no sé, chicharrón. Si tuviera un epitelio plano simple, se le rompe la boca con el chicharrón. Si nomás a uno comiendo un patacón, ¿no se les ha pasado que se les lastima la boca? A mí sí. Entonces necesita ese epitelio estratificado. En cambio, por el otro lado, el pseudoestratificado, ciliado, porque van a pasar partículas, necesita los cilios para que retengan en caso de que pase algo que le haga daño al aire como tal. ¿Listo? Entonces este es el del lado de la faringe. Bueno, no, aquí se ve pericondrio. Esto que estamos viendo es pericondrio, no estamos viendo todavía el epitelio. Bueno, aquí por este ladito se ven las glándulas. ¿Son qué? ¿Tráquea? ¿Esa no es tráquea? No, esto es la puntica que vimos, esta es la laringe, solamente que la punta es la epiglotis. En sus cajas ustedes tienen caja de epiglotis y caja de laringe. Es básicamente el mismo órgano. Lo que pasa es que en la epiglotis tomaron solamente como el fragmento de la punta y en la laringe sí tomaron del fragmento más anterior para que no saliera por la punta. Estas glándulas son de las mismas TAC, tubulacionales compuestas, o sea que tienen la capacidad de producir también secreción mixta, serosa y mucosa. Esas glándulas van a encontrar en las vías respiratorias, por lo que En cavidad nasal, laringe y tráquea. Pulmones no, bronquios no.
Me preguntaron que si esas glándulas estaban en todo el sistema respiratorio. Están en todo menos en pulmones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que ellas van a producir moco. Y el moco es muy denso, ¿cierto? Es pegajoso. Todos hemos tenido un moco si sabemos la textura de un moco. Entonces, si en las vías aéreas pequeñas, por ejemplo los bronquiolos, está ese moco tan denso, pues no permite el paso del aire. Y cuando nosotros tenemos mocos, que nos da esa tos con flemas, que nos dicen los compañeros que vamos a descalabrarlos, ¿cierto? También todo nos ha pasado. Es porque en ese huequito que se llama bronquio, en donde debería pasar aire, pues hay un moco ahí obstruyendo. Entonces, cada vez que pasa el aire, está la sibilancia, ese sonido ahí característico. Y cuando uno ya intenta respirar y no puede, como está en clase, empieza a hiperventilar. Llega un momento en que tose o tose, y eso sí, descalabra a todo el mundo. Pero es eso, ese es el moco obstruyendo la vía del bronquio donde debería pasar el aire. Entonces, pues ahí naturalmente tiene que emitirse algún sonido. Entonces, estas glándulas, como producen moco, solamente van a estar en vías respiratorias altas: cavidad nasal, laringe y tráquea. En vías respiratorias bajas, que son los pulmones, tenemos otro tipo de secreciones que ya ahorita les voy a explicar. ¿Listo? ¿Aquí qué es esto? Tejido adiposo, muy bien. Este tejido adiposo, ahí está, es con una función como de amortiguar. Porque como ese cartílago todo el tiempo está en movimiento, porque uno está hablando, o está respirando, o a veces también está comiendo, pues necesita amortiguar cualquier tipo de movimiento brusco, por ejemplo, la misma tos. ¿No? El tejido adiposo este. Estas son las glándulas tubulocinales compuestas de secreción mixta. Este es el epitelio. Ese es el pseudoestratificado. Ah, no, este es el de la. Este es el queratinizado. Nos quedó cortado y no. Ahí no se identifica cuál es elástico y cuál es viable. Este todo está ahí vía libre. Y la laringe en la parte de abajo sí se ve, pero por lo menos en la mía está superpuesto con otro. Ese, por ejemplo, es el elástico. Esta lámina es de la laringe. La anterior que estábamos viendo es la puntica, o sea, la epiglotis. Esto es laringe. Este, por ejemplo, es fragmento de cartílago elástico, pero tiene artefactos, o sea, está superpuesto con un pedazo de ese mismo. Entonces, por eso se ven todas estas rayas, todos estos dobleces ahí, todos feos, pero miren, este pedacito se ve bien. Y estos rosaditos son las fibras elásticas. Este está súper feito. No se puede ver bien. Es el músculo. Es el músculo. No, es que está. Pues sí, debe ser liso porque ahí no hay. Ahí solo en respiratorios hay los mismos colores. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Qué órgano es este? Entonces la tráquea
este primer circulito que se llama mucosa. Entonces aquí, digamos que todo esto es epitelio. Y acá viene la glándula. También, como estas glándulas no se pueden mover por sí solas, necesitan unos filamentos de músculo liso. Entonces, esto va a ser músculo liso. Después viene otra capa que sigue siendo parte de la submucosa, que es el cartílago. El cartílago y el hilo. Y después viene otra capa que se llama la adventicia. Esta que dibujé acá es una tráquea, por ejemplo, de ave o de reptil, en donde los anillos se cierran completamente. Si fuera una tráquea, por ejemplo, de un perro, entonces sería en forma como de U o de C. Aquí terminarían los anillitos, aquí terminaría todas las partes y aquí tendríamos un músculo que se llama músculo traqueal. Y aquí mismo tendríamos otro tubito que se llama ¿qué? El esófago, en esa ubicación. El músculo traqueal. Ese músculo traqueal, él va a contraerse y ese es el que, por ejemplo, cuando uno está haciendo un examen clínico de un perro y dicen algo como que de sistema nervioso o sistema respiratorio, si es de sistema nervioso uno tiene que mirar reflejos de todo. Uno de los reflejos que se miden es el reflejo fusilino. Ese se lo puede medir uno mismo también, y se hace un poquito de presión acá y de una vez va a estimular un poquito la tos. Si se lo van a hacer, háganse ustedes mismos, porque si un compañero come. Bueno, entonces, bueno, ahí ya vimos la diferencia. La tráquea de ave y de reptil es completamente cerrada, la tráquea de mamíferos es como en forma de C o de U. Y esa parte tiene músculo traqueal y tiene enseguida el esófago, es otro tubito acá. Bueno, en la parte adventicia, bueno, que haya claridad por favor en esas capas que son mucosas o mucosa. Si estamos hablando de aves y reptiles, hay una capa completa que se llama muscular. Entonces sí le va a dar la vuelta después del cartílago y una capa completa, porque como ellos no tienen este gran músculo traqueal, necesita algo que les ayude de todos modos a contraerse para que si hay algún reflejo de tos, pues ellos puedan poderlo expresar. Y después sigue la adventicia. La capa mucosa contiene el epitelio. El epitelio es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliar. Específicamente, ese epitelio tiene 6 tipos de células, que son las que vamos a ver. Bueno, ¿quién revisó allá las células? Que me las escriba por favor en el tablero. ¿Quién quiere? Pero yo solo abrí 4. No sé cuál. Solamente tengo las ciliadas, las caliciformes, las del cepillo y las basales. Faltan las de Kulczynski, que son las mismas enteroendocrinas. Clara. Yo ya les pasé una de asistencia de hoy. No.
¿Cuál es ese? Son las células del epitelio. ¿Qué es? Es- Profe, ¿qué significa? Porque decía células de SNET o células de imágenes pequeñas. Son unas células que son neuroendocrinas. Muchas gracias. Bueno, entonces los tipos celulares que encontramos en ese epitelio son células caliciformes. Las células caliciformes ya hablamos que es una glándula tipo unicelular que produce mucinógeno. Las células cilíndricas ciliadas son las que hay en mayor proporción. Entonces, ellas, como el epitelio es pseudoestratificado, hablamos que unas son las bajitas y otras son las altas. Las que más hay son las altas, que son las cilíndricas, y esas son las únicas que tienen cilios. Las siguientes son las basales. Volvemos, como es un pseudoestratificado, así como las grandes tienen un nombre, pues las pequeñas también. Las pequeñas son basales. Las basales tienen la capacidad de ser células madre también. Entonces ellas se pueden replicar o se pueden dividir haciendo mitosis según el tipo celular que esté faltando. Entonces, si por alguna enfermedad o por algún motivo las células cilíndricas ciliadas se lesionaron, porque por ejemplo Rodrigo tiene un perro y empezó él a fumar y a sacar el perro y a fumar, pues el perro se vuelve un fumador pasivo, ¿cierto? Entonces se empiezan a lesionar las células cilíndricas ciliadas. Como mecanismo de defensa, las basales empiezan a dividirse en las que se están necesitando. Entonces ellas se pueden convertir en el tipo celular de cualquiera de esos. ¿Listo? Por eso se llaman células madre. Después tenemos unas células cilíndricas en cepillo. Esas células son un poquito más bajitas que las cilíndricas ciliadas. Y en vez de tener cilios, tienen unas estructuras que son un poquito más corticas, que lo que hacen es como si los cilios hacen este movimiento y allá queda una bacteria, entonces ese cepillito impide que esa bacteria colonice de una vez la célula, sino hacen un espacio como de aislamiento que también resulta como mecanismo de defensa. Entonces las de cepillo no son tan largas, tan prominentes, lo que hay en la superficie apical como no son los cilios. Las células serosas también son llamadas células de Clara. Clara. Sí, en inglés. Club cells. Club. Las basales. Las basales. Que pueden formar otros tipos. Estas células serosas o células de Clara o club cells, cualquiera de esos nombres puede ser, tienen la función de ser células madre. También son unas células que pueden producir una sustancia detoxificante que se llama el citocromo P450 y son unas células que también pueden producir en determinadas partes el líquido surfactante.
Entonces, células madre, recordemos que se pueden convertir en cualquiera de las que se necesite, así como las basales. El citocromo C es una sustancia detoxificante. ¿En qué consiste? Resulta que hay un mecanismo de defensa, el principal, que es el de los cilios, el movimiento y el moco, ¿cierto? Pero si por alguna razón el moco no logró eliminar esa sustancia, entonces las células de Clara pueden producir una secreción de cancerosa, por eso se llama cancerosa. La secreción cancerosa es una secreción que tiene una consistencia como la de agua, aporta aguadita, y esa, dentro de esa secreción aguada pueden producir una sustancia detoxificante que se llama citocromo C. Eso es como si usted echara un desinfectante, ¿sí? O sea, no lo pudimos sacar con la escoba, pero no le molestó y lo matamos. Entonces, es como un mecanismo de defensa que tiene también, que al producir citocromo C, toda la sustancia bacteriana o incluso puede ser eliminada con el desinfectante. Y también puede producir líquido surfactante, pero el líquido surfactante aquí a nivel molecular es un líquido que no tiene ninguna utilidad. Estas células también se encuentran a nivel de reactor y allá en el pulmón, donde están los bronquios y los bronquiolos, sí tiene utilidad el líquido surfactante. ¿Por qué? Porque ese líquido es el que se produce y logra la inflamación pulmonar. Es, por ejemplo, en el momento del nacimiento, el primer líquido que se pega, no solamente hay que ya lo sacaron de ahí, se puso a llorar, no. Eso tenía una función. Que si el bebé no llora recién nacido, se han escuchado que le pegan una palmadita. Eso no es maltrato, sino que están estimulando la primera inhalación. Para usted llorar, o ese primer chillido, usted tiene que primero, ¿sí o no? Entonces, esa primera inhalación estimula los neumocitos tipo 2. Y ya el líquido permite, o el tanto permite que ese líquido que se produjo infle los espacios recién corre, digamos, los espacios recién inflados. Entonces, en el momento que ellos están en el sistema nervioso, están cerrados, colapsados. Los alveolos, que son esos huequitos llenos de aire, están así, cerrados como el puño. Pero en el momento en que sale del cuerpo, usted hace la primera inhalación, esa primera inhalación estimula que entre aire a esos lugares que son como si fueran globitos cerrados. Entonces el globito se infla. ¿Sí? Pero para que no se desinfle y usted no se muera, se produce el líquido surfactante, que es como si fuera un pegante sobre el globo. ¿Qué pasa cuando se pone un pegante sobre el globo? Si usted revienta el globo, perdura y queda ahí porque ya el pegante lo solidificó. Eso es lo que hace, mantiene y retiene la inflación pulmonar. Entonces ahí usted puede seguir respirando, que su alvéolo no se va a desinflar. En caso de que haya algún problema, no se produzca el líquido surfactante suficiente o de pronto hubo un parto distóxico y el recién nacido se tapó con moco, con meconio, con lo que sea que ha pasado, desde los bronquios estas células pueden producir el líquido surfactante y como el bronquio también tiene músculo, entonces va a mandar el líquido a presión. ¿Sí? O sea, no se produjo por un lado, vamos a ayudarle por este lado. Y de esa manera, si no se inflan todos los alvéolos de todo el pulmón, por lo menos van a ser unos lóbulos, los que están tapados, pero otros sí alcanzaron a oxigenar. Entonces ya con eso uno puede respirar. Y si usted está en una labor de parto, por ejemplo, usted está recibiendo 16 lechones, pues mientras que usted limpia el otro, para el otro, no sé qué, puede ser que alguno se tapa. Eso puede pasar normal. Pero eso le da tiempo, este mecanismo le da tiempo a que usted coja el lechón que está tapado, lo sacuda, lo limpie y ya el resto del líquido continúa produciéndose de manera más lenta, pero se salva la vida del animalito. Y eso es lo que uno también tiene que hacer si está en un, por ejemplo, a veces tiene que hacer cesáreas y a veces la hembra muere, entonces no hay como por instinto que se le haga eso al recién nacido, lo tiene que hacer uno como labor de médico veterinario. O si usted en su casa, la perrita parió, o el gatico, la gatica pues parió, o alguna cosa, pues ya saben que tienen que ayudar. Generalmente las hembras
ayudar, que a veces da fatiga del parto y se puede morir un perrito. Entonces, lo inicial es hacer masaje acá, si es un perrito, masaje acá y limpieza aquí del hocico, y sacudirlos un poquito para que ese moco que alcanzó a entrar en las vías aéreas pues pueda salir. Se trata de que mande el vuelo suave, suavemente. Y en diferentes animales vemos que, por ejemplo, las vacas generalmente tienen un parto de pie. Entonces, cuando el ternero nace, entonces ya no hay que, el pediatra ya no tiene que hacerle el golpecito, no, él mismo la vida se lo da. Así es la vida. Y ya después la hembra empieza a limpiar y así son todas las especies. Generalmente un parto de pie y come. Vivir duele. Bueno, las células que se pueden detectar, bueno, iban las cerosas, me faltan las SNET. Las SNET también se llaman neuroendocrinas o se llaman células de Kulczycki. No, pues escriban los nombres fáciles, se aprenden de más difícil. Creo que es así, se puede mirar. Neuroendocrinas. Es Kulczycki. En el chis va una T. Antes de la S va una T, ¿sí? ¿Así? Sí. Kulczycki. Listo. Escriban un nombre fácil. SNET o neuroendocrinas. Esas células son las que se encuentran en menor proporción en la tráquea. ¿Qué? No fue mío, es de Camilo. Ah, ¿y eso fue lo que le avisó? Que se está Sí, que está muriendo. bueno. Les decía que esas células son las que se encuentran en menor proporción y que esas células tienen la capacidad de producir en ciertos estados del cuerpo hormonas. Entonces, por eso se llaman, y son células del sistema nervioso periférico. Por eso se llaman neuro y también endocrinas, porque tienen la capacidad de producir hormonas, pero esas hormonas van a ir mediadas por el sistema nervioso. ¿Sí? También se llaman de Kulczycki. Son células que a nivel de microscopía electrónica tienen unos gránulos en su interior y esos gránulos ya tienen, digamos, las hormonas preformadas o las sustancias que va a producir de manera preformada. Las que se pueden detectar, ¿cuáles son? 3, las basales, las caliciformes y las cilíndricas ciliadas. O sea, cualquiera de esas 3 se las puedo preguntar. Ejemplo, célula señalada. Célula señalada. Célula señalada. Solo son 3 que se ven. Sí. Célula señalada. Célula cilíndrica ciliada. Célula Célula cilíndrica. epitelial pseudoestratificada cilíndrica ciliada. Célula epitelial pseudoestratificada cilíndrica ciliada. Es la del epitelio. Esta sí se llama caliciforme porque aparte es una glándula. Y estas sí se llaman basales. Pero es que estas son las que más predominan. Nombre completo. Célula epitelial pseudoestratificada cilíndrica ciliada. Caliciforme y basal. Esas son las que se pueden preguntar, las que se pueden determinar a nivel de microscopía óptica. Con microscopía electrónica se pueden diferenciar todas, pero lo que tenemos en microscopía óptica, entonces eso es lo que se va a preguntar. Esos puntitos morados, ¿Estos? No, estos. Eso es tejido conectivo laxo. Son células del tejido conectivo laxo. Y esto es un capilar continuo.
Listo, entonces este órgano es el pulmón. En el pulmón, ¿qué vamos a ver? Primero que todo, tenemos la tráquea. Después de la tráquea viene una bifurcación que se llama la carina. Se bifurcan los bronquios extrapulmonares o bronquios primarios. Esos bronquios a su vez se van a bifurcar en otros bronquios que ya son intrapulmonares o secundarios. Y esos bronquios a su vez se van a bifurcar en otros bronquios más pequeños que se llaman terciarios o segmentados. ¿Cuáles podemos ver a nivel de microscopía óptica dentro del pulmón? Secundarios y terciarios. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Los terceros son los segmentados. Segmentados. Sí. ¿Y les dije a ustedes que les iba a hacer Kahoot de qué? Respiratorio. ¿De respiratorio? ¿Qué era lo que yo iba a dibujar? A la tráquea.